Californians have worked really hard to beat COVID-19 by doing the things we know work best, like getting vaccinated and boosted, testing before and after travel, staying home when feeling sick, and wearing a mask when it can protect us and others. Let's continue to do our part to keep each other safer from COVID-19. When we work together, there's nothing we can't overcome. Learn more at covid19.ca.gov. Brought to you by the California Department of Public Health. El reino fungi, el reino de los hongos, es extenso y los seres humanos hemos interactuado con los hongos de muchas formas. Los hemos consumido como alimento y por sus propiedades alucinógenas. Los usamos para preparar pan, cerveza y una cantidad de alimentos fermentados. Los hongos también están en nuestro cuerpo y cuando se salen de control pueden enfermarnos, pero también fueron los hongos los que nos dieron uno de los avances médicos más importantes de la humanidad, la penicilina. Todavía hay mucho que no conocemos del mundo de los hongos, pero existe un elemento que se ha vuelto el objeto de estudio de muchos micólogos o científicos expertos en hongos. Este es el micelio. En términos coloquiales, el micelio es como la raíz de los hongos, que no es una raíz porque no son plantas, pero cumple la función de alimentar al hongo. Hace un par de años empecé una huerta en la casa y hubo una temporada fuerte de lluvia. En ciertas partes de la huerta nacieron unos pequeños hongos. Recuerdo que cuando movía la tierra para sembrar, veía extenderse en ella una especie de red de finos hilos blancuzcos, como unas raíces muy pequeñitas y delgadas que recorrían toda la huerta. Esto era el micelio, y los científicos empiezan a entender que no solamente funciona para alimentar al hongo, sino que cumple tareas mucho más complejas dentro del bosque, entre ellas conectar a los árboles y a las plantas, como una especie de red de internet en la que se comparte información. Hoy hablaremos de los hongos y del micelio con Luis Fran Ledesma, micólogo costarricense que trabaja en la Fundación Funga Conservation. Aquí está mi conversación con él. Hola Luis Fran, bienvenido a Entre Especies para hablar hoy de hongos y sus redes de micelio. Luis Fran, ¿tienes un hongo favorito? Sí, claro. Bueno, primero saludarles. ¿Cómo están? Un gustazo y muchísimas gracias a Gabriela por invitarme a este espacio. Muy feliz, muy contento. Mi hongo favorito, sin duda, es el logo de la organización con la que trabajo, Funga Conservation. Ahí tiene el hongo estrella de tierra, que como su nombre lo dice, parece una estrellita que uno se encuentra en el suelo del bosque y es precioso, y cuando uno lo estripa sale como un polvito de esporas. También se le llama pedo de lobo en algunos lugares. Bueno, suena suena muy bonito el hongo. ¿Cómo es que se llama otra vez? Estrella de tierra. La estrella de tierra, además tiene un nombre muy precioso. El género es Geastrum. Entonces es como una estrellita que se abre en el suelo del bosque y en el centro tiene una bolita, como que es la que uno puede estripar para que salgan las esporas. Entonces ahí le caen gotitas de agua o tronquitos o animales que pasan caminando, y entonces eso pasa en la naturaleza y es una forma de dispersión de los hongos muy interesante. Ay, muy lindo. Cuéntame ¿cómo y cuándo te empezaste a meter con los hongos? Me parece importantísimo dejar claro aquí, antes de empezar yo a contarles mi historia, los hongos no son plantas, los hongos son un reino aparte. A veces se confunde o del todo no lo sabe. Mucha gente allá afuera piensa que los hongos todavía son plantas y los hongos son un reino por sí mismo, ¿verdad? Como los animales, las plantas, y está el reino fungi. Y los tres tienen las 3 Fs, flora, fauna y funga. Bueno, yo soy una persona que creció en un pueblito, ¿verdad? En el campo. Y ahí siempre me atrajo la naturaleza, siempre me puse a jugar con lo que me encontraba. Me encantaba ir a las montañas con mis amigos, con mis primos, a caminar. Y esa admiración por la naturaleza me llevó a estudiar biología.
en la Universidad de Costa Rica. Entonces... ¿Y esto era en qué parte de Costa Rica? ¿Dónde creciste? Yo crecí en el occidente de Costa Rica, la zona occidente que le llamamos aquí, en un cantón que se llama Palmares de Alajuela, en la provincia, y esa es como una ciudad-pueblo semirural, ¿verdad? Que en mi infancia todavía podría considerarse rural, y entonces como creo que mi interés por saber más de la vida, mi interés por saber más de cómo funciona la naturaleza y responderme muchas dudas de infancia fue lo que me llevó a estudiar biología. Pero dentro de la biología uno como que busca sus intereses, ¿verdad? Porque la carrera es tan amplia, es el estudio de la vida, ¿verdad? Y creo que fue como una circunstancia tras otra que me llevó a acercarme cada vez más al mundo de los hongos, porque había muchas cosas que no se entendían, había como una curiosidad de que ese niño interior todavía me estaba llevando hacia ahí, como ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y creo que fue como la construcción de esa forma de querer saber más del mundo y de, siendo estudiante ya en la universidad, de darme cuenta que era bueno haciendo eso. Fui asistente de una profesora, estuvimos ahí en varios proyectos de investigación, hice investigaciones en diferentes cursos sobre hongos, como que me iba bien, o sea, como que no representaba mayor esfuerzo para mí. Y de alguna forma yo sentía que los hongos me estaban como ayudando a darme la mano, como guiándome, ¿verdad? Y creo que cada vez confirmo que estoy donde estoy gracias a que todavía dejo que los hongos me lleven de la mano. Qué lindo. Y además me parece muy interesante porque creo que los hongos sí crean, pues sí causan como una curiosidad en las personas, porque son como algo muy extraño, ¿no? Lo que hablábamos, como que a veces ni se pueden definir, la gente no entiende si son plantas o no son plantas, que son como medio extraterrestres, medio raros, entonces sí son pues, o sea, generan mucha curiosidad. Y además eso se relaciona mucho con lo siguiente que quería, y es que pues los seres humanos hemos tenido una relación muy estrecha con los hongos. De hecho, les quiero recomendar a ustedes escuchar otro podcast que hicimos para Podcastinación, este festival de podcast latinoamericano, en el que nos unimos con el podcast de Luis Fran, que se llama La Voz de los Hongos, y con otro podcast de México llamado El Vampiro Cibernético del Espacio Exterior. En ese podcast, pues hicimos, pues yo no pude participar en el momento del podcast, pero hicimos un recuento de la historia de los hongos y de la relación con los seres humanos y los hongos. Pero, ¿tú por qué crees que los seres humanos hemos estado tan ligados a los hongos desde siempre? ¿Qué hay en ellos que nos hace como tener esa relación tan estrecha? Ay, qué lindo que mencionaras el festival. Yo estoy muy agradecido por ese festival porque nos acercó a conocernos mejor, a conocer proyectos increíbles como el tuyo, como los compas de México con el Vampiro Ninja, y creo que ahí es donde uno se da cuenta que solamente falta un poquito de curiosidad, de que la gente quiera leer, porque a partir de lo que queríamos como contarles a la gente, yo me di cuenta que personas como ustedes podían entender mejor a los hongos con mínimo esfuerzo, ¿verdad? Y eso es lo que se necesita en muchos campos de la ciencia, en general, y a veces se nos olvidan que están ahí desde hace miles de años, como que cuando alguien habla de los hongos, no se da cuenta de que ha estado al lado de la historia de la humanidad, el reino fungi, y lo único que pensamos de los hongos es que a veces son malos, que son los hongos de los pies, ¿verdad? Los hongos de las plantas, como que los asociamos a lo feo, a lo malo, a lo muerto, o a lo alucinógeno, ¿verdad? Sí. A lo mágico. Y creo que eso es lo bonito de este reino, nos puede dar un montón de información, de material para aprender
y aplicar a la sociedad actual. Sí, claro, ahí tocas un tema muy importante y es que justamente han estado en muchos aspectos de la vida humana, o sea, no solamente en uno, por ejemplo, en el tema de mágico, alucinógeno, que es pues muy conocido, o en el tema de lo que dices de lo que es asociado pues con la muerte o con lo podrido, con lo que se está en descomposición, sino que también pues por ejemplo están los hongos que nos dan el pan, las levaduras, los hongos que crean el vino, la cerveza, y muchas veces las personas ni siquiera saben que son hongos, o sea que eso también son hongos. Exacto. O que hacen parte también de nuestra flora intestinal, de nuestra piel, o bueno, muchas cosas. Que no sabemos que realmente ahí hay hongos y también son muy buenos cuando están en un balance en nuestro cuerpo. Exacto. Y bueno, y eso me lleva a un tema que es por el que te traje aquí a hablar, porque es un tema del que me he obsesionado mucho últimamente, y es el tema de las redes de micelio o del micelio. Ajá. Pues especialmente porque leí una investigación que vincula las redes de micelio de los bosques que están en la tierra con la forma en la que se comunican los árboles. Pero antes de irnos como a todas esas complejidades, quisiera que nos expliques qué es el micelio. Sí, claro, con todo gusto. Este tema es fascinante. O sea, hay montones de investigaciones sobre este tema, ya hay redes de investigadores en diferentes lugares del mundo para entender mejor las redes de micelio. O sea, es tan fascinante que logra conectar intereses internacionales en su estudio, y creo que no podemos dejar de lado, primero, contarle la palabra micelio, ¿verdad? La palabra micelio quiere referirse a el cuerpo no reproductivo del hongo, ¿verdad? Que lo que nosotros conocemos como hongo, generalmente nos imaginamos esta forma de sombrilla, ¿verdad? Esta seta como la manita y la del emoji, ¿verdad? Rojito con blanco, nos imaginamos como eso. Pero para que eso que exista nos comemos. se necesita... exacto, el champiñón de la pizza, los que nos encontramos en los bosques, esos honguitos. Y para que eso exista se necesita que haya micelio, ¿verdad? Que es el cuerpo reproductivo del hongo, que son unas pequeñas como hilitos en el bosque, que pueden estar en el suelo, pueden estar en troncos, en hojas, en cosas vivas, en cosas muertas, ¿verdad? Y las redes de micelio se refiere a todas estas redes que están dentro de la tierra, ¿verdad? De forma subterránea, que lo que hacen es hacer una simbiosis con las raíces de los árboles, y esta simbiosis se llama micorriza. Ajá. Entonces, como que lo que está pasando en el suelo de los bosques es que esta red de micelio no solamente es una asociación de un hongo con un árbol, porque sabemos que los bosques son muchas cosas pasando juntos, animales, plantas, hongos de muchísimas especies, y ahí está pasando dinámicas increíbles con las redes de micelio y otros animales en el subsuelo, y lo que hacen en realidad es pasarse información, alimentación y lo que hacen es como funcionar como una cadena. Entonces, por ejemplo, hay un árbol que está enfermo, un árbol que está necesitado, entonces las redes de micelio, todas las micorrizas que se están hablando de forma como para entenderlo más en el idioma humano, ¿verdad? Porque en realidad no hablan. Sí. Les van a decir como, este árbol necesita ayuda. Entonces le mandan los nutrientes necesarios para que tenga más energía, para que tenga lo que requiere para seguir creciendo de forma óptima. U otro ejemplo es que hay posibles enfermedades que son transportadas por el viento, hongos, virus, ¿verdad? Bacterias,
y funcionan como una barrera los bosques, y los árboles que están dentro de ese bosque lo que hacen es empezar a prepararse para posibles llegadas de lo que ya está pasando a los árboles que están en la barrera. Muchos de estos árboles eran amigos míos, criaturas que conocía como la corteza de mi tronco. Entonces las mismas redes de micelio están dando esa información. Ok, ocupamos responder hacia estos invasores, y entonces los árboles se van a preparar, porque al final no solamente hay hongos en el suelo del bosque, también hay hongos dentro de las plantas. Y entonces todo eso es una red de micelio que se conecta, increíble, que todavía estamos intentando entender cómo funciona realmente, porque no solamente es lo que pasa en el suelo, también lo que pasa en cada planta, y en cada planta lo que pasa en cada rama, en cada hoja, porque ahí adentro también hay hongos. Entonces es maravilloso esa dinámica. Se llaman hongos endófitos. Claro, no, y eso, o sea, acá hay varias cosas, pues no, con todo lo que acabas de decir, que es como una cosa muy alucinante, porque es casi como imaginarse unas redes más complejas que el internet. O sea, yo creo que se expanden por todas partes. Ahí tengo varias preguntas, y es, bueno, primero, hablas de que estos hongos se comunican, ¿no? Tienen estas redes, crean como una comunicación entre mucha vegetación del bosque y los hongos y tal. Claramente sabemos que no hablan, pero ¿cómo es esa comunicación? ¿Se ha podido descubrir cómo es a través de sustancias químicas, de feromonas, no sé, de cómo se pueden comunicar? Sí, entiendo. Pues resulta que es algo sumamente interesante y complejo, porque, como les digo, está el micelio, ¿verdad? Entonces, el micelio es una red muy delgadita de células, y entonces este micelio puede tener interacciones con las raíces. Entonces ahí ya forma la micorriza. Entonces esa micorriza puede ser que esté pasando en una interacción directamente con las células internas de la raíz. Entonces eso se llama endomicorriza. Y luego están con las células como más externas, que se llama la ectomicorriza. Entonces como que esas relaciones simbióticas se han estudiado muchísimo. Ahorita hay 7, no se las voy a mencionar todas. Esas 2 son como las más conocidas. Entonces ahí el hongo, lo que está pasando son dinámicas que ocurren desde hace millones de años. Incluso hay una teoría que las plantas no hubieran podido colonizar la tierra sin ayuda de los hongos. Y ahora, millones de años después, estamos aquí todavía intentando entender esa relación que ya lleva tantos millones de años ocurriendo. Y entonces ahí está el honguito cuando necesita este espacio para reproducirse. La planta se lo da, y la planta cuando necesita azúcar, nutrientes, se lo da. Entonces es como un transporte que ocurre a nivel celular, o sea, es algo microscópico. Y ahí también obviamente están ocurriendo otro montón de dinámicas a nivel bioquímico, ya que no hace falta entrar tan a detalle de bioquímico de las dinámicas que están pasando, pero es curioso cómo organismos que son de 2 reinos diferentes, que los podemos ver a simple vista, tienen una relación pero tan estrecha, que logran conectarse a nivel celular y bioquímico para transportar esos nutrientes, para transportar esa información que necesitan, y de esta forma hacer que el bosque tenga la diversidad y la complejidad que tienen los bosques actuales. Porque aquí en el trópico, por ejemplo, tenemos un gran porcentaje de la biodiversidad de la vida. Y muchos científicos de antaño se han preguntado cómo los trópicos son tan diversos, cómo los trópicos pueden tener tanta vida. Y
entendiendo estas relaciones que tienen millones de años entre plantas y hongos es que vamos entendiendo mejor esas cosas tan complejas que que la misma ciencia se ha preguntado. Y es que muchas veces lo que pasaba es que se dejaba el reino fungi afuera de los estudios de ecología. Solamente se centraban en las plantas y en los animales. Y el reino fungi se quedaba afuera. Casi no se sabe de la ecología del reino de los hongos en el trópico. Y cada vez en los años recientes se va entendiendo que sin los hongos los bosques no serían lo mismo. Básicamente son la base de la vida. Claro, es un vacío enorme, o sea, dejar todo un reino por fuera en esas relaciones ecosistémicas tan complejas. Bueno, y a esto va a mi otra pregunta, y es que tú dices que esas redes de micelio o ese micelio no solo está en la tierra, porque hay hongos también en la planta, en la hoja. Exacto. Y también hay hongos en nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. En nuestro sistema digestivo, en nuestra piel. Y eso me hace pensar, entonces, ¿hay red de micelio o hay micelio en todas partes? Esa pregunta ¿O en casi todas partes? Está súper filosófica. Me encanta. Porque los hongos son tan complejos que nos pone a cuestionarnos nuestra propia existencia, de cómo entendemos la naturaleza. Entonces nos pone un poco filosóficos para entender realmente dónde termina un reino y dónde empieza otro. Y eso es lo que nos da información de que en realidad la vida es un conjunto de cosas pasando a la vez. O sea, si no hubiera existido los hongos y las plantas, nosotros en este momento no hubiéramos podido hacer esta pequeña conversación que estamos teniendo, ¿verdad? No hubiéramos existido, no hubiera existido los animales. Y creo que al tener como esta red de micelio representadas en la naturaleza, representadas en los bosques, en las mismas plantas y viéndonos nosotros como parte de la naturaleza, y eso es lo que pasa también, nos ponemos en perspectiva de que los humanos también son parte de esas redes de micelio. Entonces de pronto ahí coincide mucho con este otro tema que les estaba como comentando de los hongos mágicos enteógenos, que muchas veces las experiencias de las personas después de consumir estos hongos es que se conectan con la naturaleza, que se conectan con esa red. Como que para mí es un claro ejemplo de que somos una red de micelio de vida, ¿verdad? Y ahí está la sabiduría, ahí está el conocimiento, porque de alguna forma como que al volverse como, ¿verdad?, más existenciales y filosóficos, podríamos como partir de que está esta gran madre micelio, esta gran madre micorriza, de la que todos somos partes y hacia dónde vamos, porque los hongos al final representan muerte, pero también representan vida, porque sin los hongos no hay bosques saludables, que ellos reciclan los nutrientes. Ellos reciclan los árboles muertos, los animales muertos junto con las bacterias. Entonces es como no solamente puente entre reinos, sino entre puente de entender mejor diferentes conceptos filosóficos, espirituales, y a veces como que por eso conversar de los hongos y entenderlos mejor, uno puede como estar brincando entre la ciencia, entre el arte, entre la espiritualidad, ¿verdad? Claro, claro. Sí, es muy interesante eso, y además esa aproximación que tú tienes y que tienen en Funga Conservation, que es mucho más compleja que no solamente ciencia, claro, ciencia también y divulgación científica, pero también abarcando otras miradas. Tú te encuentras ahora en Costa Rica y haces parte de una red de científicos en Latinoamérica, en el mundo, o de un grupo de científicos que ahora están interesados por el estudio de los hongos. ¿Cuál es el potencial que tiene América Latina en materia de hongos? Pues ya nos hablaste, por ejemplo, de que hay un vacío grande en los estudios de los hongos en los ecosistemas latinoamericanos, pero ¿qué tanto potencial hay en los hongos acá en Latinoamérica?
Claro, nosotros desde Funga Conservation nacemos de una investigación con una comunidad indígena bribri. Por eso tenemos como muy en nuestra base entender a los hongos desde un lugar no de ciencia académica, bueno, como sumándole la ciencia académica, pero también el saber tradicional de los pueblos originarios. Y creo que por eso le tenemos como mucho respeto a este gran conocimiento que siempre ha existido, perdón, por estos pueblos originarios y que lo están heredando, y ahora la academia, la ciencia están intentando entender mejor qué está pasando ahí. Y creo que de eso se trata como esta nueva generación de micólogos y micólogas de Latinoamérica, porque los hongos siempre han estado en un lugar como muy espiritual, ¿verdad? Como se le relaciona con María Sabina, se le relaciona con estos rituales de entender mejor el interior de las personas. Y ahí nació la etnomicología, ¿verdad? Y entender mejor cómo se llaman los hongos en diferentes idiomas indígenas en Latinoamérica. Creo que la ciencia y los conocimientos tradicionales tienen que seguir construyendo en conjunto para hacerlo más integral. Y esta red latinoamericana de científicos, que no tiene como nombre oficial, solo como que a veces nos encontramos en espacios. Hay un espacio bellísimo que se llama Micelio Latino, que ahí hay varias personas interesadas en realizar como pequeñas como exposiciones de sus investigaciones, de compartir su conocimiento. Hay festivales de lo que está pasando en diferentes partes de Latinoamérica, con investigaciones, con arte, con gastronomía, porque los hongos invitan a conocerlos más allá de la ciencia, ¿verdad? Y hay un potencial enorme en este campo, ya hablando desde la ciencia, de la biotecnología, de la ingeniería, porque los hongos nos dan una gran ventana a un mundo de entender el desarrollo sostenible desde un lugar más integral. Cuando pensamos en desarrollo sostenible nunca pensamos en los hongos, pero los hongos nos pueden ofrecer cuero vegano, nos pueden ofrecer plástico, sustitutos de plástico, nos pueden ofrecer zapatos, sombreros, nos pueden ofrecer ropa. Y alimentación. Alimentación que tiene muy alto grado proteínico. Exacto. Alimentación de muchas formas. Por eso está un área de la gastronomía enfocada en los hongos, y de hecho son de los ingredientes más caros del mundo. Hay toda una interés a nivel del campo medicinal por su potencial de combatir, reducir y hasta curar diferentes tipos de cáncer. Incluso el propio shiitake, muy famoso en diferentes países, se ha utilizado para combatir el COVID-19 en China y en otros países de Asia, y ha tenido buenos resultados. Y creo que cada vez, mientras más estudiamos los hongos tropicales, porque son los hongos menos estudiados con todas estas capacidades a nivel nutricional, medicinal, vamos a seguir encontrando otras formas de poder prevenir enfermedades, de curarlas incluso, y también de dar una oportunidad a lo que ahora se conoce como empleos verdes, ¿verdad? Que es utilizar un poco el conocimiento de la ciencia, de la naturaleza, de ponerlos en práctica, ya sembrando los hongos de forma sostenible, porque ¿qué necesitan los hongos para crecer? Sustratos como troncos, como zacate. Eso se obtiene en cualquier lugar del mundo, zacate, troncos, y es una cuestión que también se puede reutilizar lo que se llama basura o desecho de otras industrias. Entonces, industrias, ¿verdad?, de caña de azúcar, de piñeras, de diferentes plantas se pueden básicamente recuperar y utilizarlos como sustrato de hongos, y entonces se forma lo que se conoce como una economía circular. No hay desecho, se está reutilizando
los desechos, que ya no serían los desechos sino materia prima para la industria del consumo de hongos medicinales comestibles. Entonces como que dan muchísima oportunidad desde el campo técnico hasta el campo académico de investigación, pasando por el campo industrial, alimentario, medicinal, biotecnológico, porque también se pueden utilizar para tener nuevas cepas de hongos, se pueden utilizar como la adaptación de los hongos silvestres comestibles, se hacen cepas y eso ya es campo de la biotecnología, ¿verdad? También se pueden, ahorita en México están reforestando bosques, pero con la micorriza ya en el árbol que van a sembrar. Entonces eso también es biotecnología. Le ponen la micorriza, el micelio a la raíz del árbol y fuerzan a que ocurra esa simbiosis en laboratorio, y luego van a sembrar un bosque con árboles que son nativos, con hongos que son nativos comestibles, y entonces cuando esos árboles y hongos crezcan, la comunidad los utiliza para venderlos a restaurantes y tener un ingreso económico, y es maravilloso. O sea, ya está ocurriendo eso en el mundo y creo que necesitamos ponerlo en práctica en todos los países, sin duda. Pues a todos los que están escuchando que están interesados en los hongos de alguna u otra manera, los invito a que busquen Funga Conservation, que busquen estos tours, que por favor escuchen La Voz de los Hongos, el podcast de Luis Fran y de Raquel, que no está aquí hoy, pero también hace parte de La Voz de los Hongos. Si quieren aprender más sobre hongos y si quieren estar más enterados de lo que está pasando en ese mundo tan maravilloso, Luis Fran, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Entre Especies y compartir esta charla tan interesante sobre el micelio, los hongos y todo esto que es muy maravilloso. Con todo gusto, Gabriela, creo que ha sido una oportunidad bellísima de poder compartirles un poquito de mi amor por los hongos. Espero que las personas queden con muchas más dudas de las que llegaron a este podcast, porque así es este reino, lleno de sorpresas, de dudas y de personas maravillosas. Les recomiendo empezar a seguir el camino de los hongos porque van a encontrar cosas bellísimas. Después de esta conversación me quedé pensando en el micelio. Esta red es tan misteriosa y apasionante que ha sido utilizada hasta en la ciencia ficción. En la reciente versión de Star Trek, por ejemplo, los tripulantes del Discovery viajan por el espacio a través de una red de micelio. En la actualidad, el micelio es usado de muchas formas, por ejemplo en el diseño urbanístico de redes de transporte. Los científicos replican ciudades o regiones en el laboratorio y observan cómo se comportan las redes de micelio de los hongos para buscar comida de la forma más eficiente. Luego, replican esas redes en su diseño urbano. Yo me declaro absolutamente maravillada por los hongos y espero que cada vez haya más científicos como Luis Fran que se dediquen a estudiarlos y a entenderlos. Gracias a él por la conversación, a ustedes por escuchar, y que el micelio los acompañe. La música, diseño sonoro y producción de Entre Especies fueron realizadas por mí, Gabriela Supelano. Gracias a Paula Cubillos, editora de podcast del Espectador, por su apoyo. En Twitter me encuentran como @podentreespecies. Recuerden que todo lo que hacemos en este podcast es gracias al Espectador. La mejor forma de apoyarnos es suscribiéndose al periódico. Pueden hacerlo en elespectador.com. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.